Muy bien, vamos a demostrarles por aquí algo sobre la regulación, que pues sí es importante lo del regulador. Y bueno, pues sabemos que utilizamos circuitos reguladores, circuitos integrados reguladores para mantener un voltaje constante entre las terminales de salida o en el voltaje de salida. Vamos entonces a mostrarles algunos circuitos aquí que son como los que ya vimos ahí en la parte de teoría. Y entonces, pues vamos a tratar de que pues esto se entienda poquito. Por lo pronto voy a mostrarles aquí bueno, las características que dicen aquí algunas fuentes de alimentación, porque por ejemplo, si vemos aquí, dice 12 voltios, dice 117 VCA y dice 12 VCD, 12 volts de corriente directa. Se supone que, bueno, este me va a dar 12 voltios. Y acá tengo otro que también, si vemos los datos, aquí también me dice, vamos a acercarlo de modo que, bueno, pues es que esta cámara también se autoajusta, a ver, que se ve menos con la luz. No, ahí se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver que dice 12 volts. Aquí me dice que son 2 amperes. 2 amperes es la máxima corriente que me puede dar esta fuente, pero bueno, esta es de 12, igual que esta otra. La diferencia que existe entre cada una de ellas pues es la regulación. Esta oscura, pues es una fuente que no está regulada, y esta otra más pequeñita sí nos da un voltaje regulado, lo cual quiere decir que esta sí va a mantener el nivel de voltaje y la oscura no. Para ello vamos a poder demostrarlo aquí conectándole una carga, miren. Y eso voy a poner este pequeño foco, que son de los que tenemos aquí para demostrar esto. Por ejemplo, pues voy a conectar la fuente. Este trae aquí. Primeramente voy a medir el voltaje que me da esta fuente. Y estas pues siempre vienen sobrado, por decirlo así, el voltaje, por lo mismo de que no la mantienen y no es un voltaje regulado. Si yo aquí mido ese valor de voltaje, pues voy a ver, miren. Este me estaría dando pues ese voltaje verde. Este es el voltaje que me está dando esta fuente oscura. Y vean cuánto es, o sea, son 17.97, casi los 18 volts, 17.99, 18. Ahí como que está subiendo un poquito, quizás por el capacitor que lleva adentro. Saben que es una fuente como la que hicimos. No, ahí está, por ahí se mantienen los 18. 18 volts. ¿Qué pasa si yo le conecto esta lámpara? Bueno, este pequeño foco, este caimán. Y pues aquí vemos que enciende. Pero si yo mido el voltaje, bueno, voy a usar las otras puntas. Si yo mido el valor del voltaje de aquí, pues vimos que eran 18 voltios al inicio. Ahora voy a volverlo a medir y vamos a ver que pues dado que no es una fuente regulada, vean lo que me da ya con carga, esta se disminuyó mucho, o sea, ya está en 16, ya hubo 16 volts menos. Es decir, no está manteniendo el nivel de voltaje. ¿Por qué? Porque no está regulado el voltaje, no es una fuente regulada. Entonces, si eran 18 volts, ahora solamente me está dando 16, y eso nada más le estoy conectando este pequeño foco. Si yo le conectara otro, pues a lo mejor va a tener una caída de tal manera que va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo. Entonces, como ven, ahí ya cayó 2 volts, o sea, son 2 volts ya de diferencia.
En el caso de estas fuentes, pues no son reguladas y por eso no mantienen el nivel de voltaje. Ahora, si yo lo hago ahora con la otra fuente, que sería una fuente regulada, aquí conecto mi fuente regulada. Aquí está encendido el foco, igual. Si ahora mido el nivel de voltaje, bueno, voy a medirlo sin carga. Es decir, primero la fuente de alimentación. Aquí, bueno, pues aquí se ve. Vean cuánto me está dando. Son 12.2 volts. Este es el voltaje que me está dando la fuente sin carga. Una vez que la conecto, ahí está encendido el foco. Y entonces vuelvo a medir. Vean cuánto tiene, exactamente lo mismo, 12.2 voltios. Este es una fuente regulada y entonces pues mantiene el nivel de voltaje. Estaba en 12.2 y se mantiene en 12.2 con carga y sin carga, es decir, sin conectar el foco o con el foco. Entonces por eso esto es lo que hace un circuito regulador. Claro, esto es toda una fuente, pero pues esa es la importancia de tener un regulador. Ahora, ahorita nada más lo estoy viendo con respecto a lo que sería, pues ya en la salida o en la alimentación, o más bien donde proporciona ya la alimentación. Pero la entrada de voltaje también sabemos que puede variar, ya dijimos, pues puede haber descargas, puede haber, no sé, alguien que esté usando una máquina grande y soldando, puede haber, les decía también por ejemplo, el ruido eléctrico que se induce cuando se utiliza un taladro, se utiliza una licuadora, eh, pues la fuente es la que debe absorber eso, ese tipo de ruido que se genera ya no debe de entrar para empezar, a la fuente sí entra, pero ya no sale. La fuente, cuando es regulada, entonces también elimina todo eso. Y eso es parte de la misma regulación. Entonces, aquí se puede ver la importancia del regulador. Vieron la fuente, que es esta oscura, pues no mantiene el voltaje. Dijimos, se cae 2 volts con el mismo foco, 2 voltios, nada más simplemente con el foco. Y este, que es regulado, pues mantiene el nivel de voltaje. Y así debe de ser, porque, bueno, en este caso, pues estamos hablando de un foco. En muchos de los casos, pues si esto alimenta circuitos electrónicos, se dañan por las variaciones. Entonces, toda fuente de alimentación debe de ser regulada. Y eso es lo que queríamos ver aquí con respecto a la regulación. Por eso es importante entonces tener voltajes regulados. Ayer también les dije que los circuitos integrados de preferencia, pues deben de ser alimentados con un voltaje regulado. En el caso de que no, sí funcionan porque son análogos, pero si ya fueran digitales, entonces sí tienen que forzosamente tener la alimentación regulada. Y pues para ello también, bueno, aquí tengo aquí unos reguladores. Estos son, por ejemplo, son 7805 y vamos a mostrar por aquí alguno. Pues quizá no lo ven aquí con la numeración, ya que, bueno, pues esta cámara no es no alcanza a enfocar esta. Pero es un 7805. La manera de conectarlo, pues es solamente aplicarle voltaje en la patilla número 1, tal y como lo habíamos visto. La 2 es tierra y tiene la misma conexión que tiene el cuerpo metálico. Aquí si vemos este tipo de circuito integrado,
pues tiene esta parte que viene a ser como el disipador y la espalda o la parte trasera es metálica, aquí se puede ver. Estas vienen así porque ayer que les mostré lo de la pasta de silicón, bueno, pues puede aplicársele pasta de silicón y a su vez fijarse en un aluminio que disipe el calor que pudiera generarse. Entonces, traen por lo mismo esta ranura para poder atornillarse al cuerpo pues al aluminio, más que nada. Entonces, bueno, les decía de esto, la patilla del medio es común para lo que sería la parte metálica. Esto lo podemos comprobar aquí con el multímetro en prueba de continuidad. Ahí se escucha. Si yo le pongo aquí la patilla esta, bueno, la pata número 2 o la del medio, entonces la coloco la otra en este otro lado y ahí se escucha, ahí me da lectura también el multímetro, quiere decir que es la misma, da continuidad. Las otras pues no debe dar, es obvio que si diera continuidad ya estaba dañado el circuito. Y la manera de conectarse pues es muy simple, o sea, lo que hacemos es conectar la pata número 1 es el voltaje de entrada. Nada más que como les digo, siempre hay que ver los datos técnicos que me da el fabricante para poder nosotros conectar adecuadamente los circuitos integrados reguladores. Aquí le voy a poner otro cablecito a la del medio para alimentar. Aquí ya lo estoy alimentando y estos debe de tener capacitor a la entrada de bajo valor y otro a la salida, pero bueno, así, el simple circuito integrado, pues ya está regulando. Si yo le mido el voltaje de entrada, pues me va a dar el voltaje que me está dando mi fuente de alimentación. Entonces voy a medir voltaje directo. Y mido el voltaje a la entrada, que sería este. Y aquí veo, no me da. ¿Por qué no? ¿Estamos igual, no? A ver, sí, estamos puestos ya conectados. Lo que pasa es que hubo un bajón de energía ahorita. Hubo un bajón de energía y bueno, pues también se nos fue poquito aquí la señal. A ver. Nos estamos viendo. Aquí está, miren, este es el voltaje de entrada. Es el voltaje de entrada y pues nos está dando lo que da esta fuentecita. Son los 18, casi los 18 que decíamos. 17.56 y simplemente al conectar el regulador ya se disminuyó. Por eso decíamos que pues esta no es una fuente regulada. Y esa sería la entrada con respecto a tierra. Bueno, ahora vamos a ver la salida. La salida, si este es un regulador de 5 voltios, pues me da, ahí está la lectura, 5.01 voltios. O sea, el regulador está trabajando bien. Ese es el voltaje de salida. Y es un circuito integrado regulador de 5 voltios. Les decía, este es un 7805. Entonces, como en estas fuentes que no son reguladas, pues si se requiere un voltaje de 5 voltios, pues voy a agregar un circuito integrado que me dé voltaje de salida de 5 voltios regulados. Si quisiera yo aquí un 7812, pues me daría 12 voltios de salida. Es decir, yo puedo colocar a la salida, aunque la fuente no sea regulada, un regulador. Y muchas fuentes que sí son reguladas, pues ya contienen estos circuitos integrados reguladores internamente. Así de que, bueno, pues esa es la manera de usarlos, es muy fácil. De usar este tipo de reguladores de 3 terminales. Voy a mostrar otro que tengo por acá, que sería
sería un regulador. No, voy a mostrar este que sería como el que les mostré también allí en la diapositiva. Sería un circuito integrado. Ya lo traigo armado porque nos llevamos tiempo. Este es un circuito LM317. Es uno de los que son ajustables. O sea, si ven, aquí ya tengo mi potenciómetro. Tengo aquí mi potenciómetro para poder yo hacer el ajuste y pues pueda obtener diferentes valores de voltaje. Al igual que les decía ayer que muchos módulos ya nos venden incluso ya así, o sea, ya hay módulos reguladores con circuito integrado en los cuales vienen en una pequeña tarjetita, la cual pues ya no necesita armarse el circuito, pero nosotros estamos aprendiendo electrónica a nivel componentes, de modo que pues vamos conociéndolos. Entonces yo aquí tengo, en estos cablecitos ya los dejé listos para pues aplicarle el voltaje de entrada. Y del otro lado pues puedo aplicarle el voltaje digo más bien, obtengo el voltaje ya de salida. Entonces voy a conectarlo. Aquí ya tengo estos cables, entonces. Y estaríamos aplicando pues ya el voltaje. En estos dos que tengo acá, pues son la salida. Se fijan aquí, estos dos de entrada, pues son los que provienen de lo que sería la fuentecita que no es regulada. Y acá la salida, pues vamos midiendo, ¿verdad? Vamos viendo qué es lo que sucede. Aquí se ve bien el multímetro, sí, por aquí. Entonces, incluso voy a usar los calmanes. Que a veces mis manos tapan todo allí, incluso, pues, algunas cosas no se alcanzan a ver. Entonces aquí tengo, ¿cuánto? Tengo 1.2 voltios, que es el mínimo. Estos reguladores más o menos desde allí me dan el voltaje de salida. Hay formas de hacerlo también que me dé desde cero, aunque muchas de las veces no se requiere desde cero. Entonces, si yo ajusto este, que es mi potenciómetro, puedo ajustar el voltaje desde el 1.2 hasta el máximo, que van a ser aproximadamente unos 16, 17 voltios. Voy a irlo ajustando. Por ejemplo, si yo quisiera tener 5 voltios, pues aquí lo puedo ajustar. Miren, ahí está. Como este regulador, pues es un regulador ajustable, pues ahí tengo los 5 voltios. Si yo quiero 9 volts, pues también hago el ajuste. Por aquí, bueno, nada más que me informo rápido. Pues por aquí están los 9 voltios, miren. O sea, el voltaje de salida pues, es ajustable o es variable, depende mucho de mi potenciómetro. Depende de la posición en la que lo tenga, pues me va a dar voltaje de salida y puedo alimentar diferentes circuitos según la necesidad del voltaje. Voy a ajustarla a 12, por ejemplo. Aquí tengo aproximadamente los 12 volts, 12.2 volts, y le voy a dar hasta el máximo. O sea, recuerden, es solo con este ajuste. Este sería el máximo voltaje que me da, son 17 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, pues este circuito integrado regulador, si se fijan, no ocupa muchos componentes, es así como vimos en la diapositiva, el diagrama solo requiere de una resistencia de 240 ohms con un cuarto de watt y un potenciómetro. Y, desde luego, pues nuestro circuito integrado, o sea, el circuito integrado, sabemos, es el personaje aquí principal, entonces este es el que nos está dando la oportunidad pues de aplicarle un voltaje. Se fijan aquí a la entrada, pues es un voltaje fijo máximo de 17 voltios.
El circuito integrado pues soporta hasta 28 voltios o 30. Y a partir de ese voltaje nos puede dar desde el mínimo, que sería que sería el 1.2, hasta prácticamente los 27, si le aplicamos 28. Entonces con puedo hacer el ajuste y obtener el nivel de voltaje que yo quiero. Recuerden, estamos viendo circuitos integrados, entonces este es otro circuito integrado. ¿Y cuál es su función? Regular, mantener un voltaje constante. Pues no solamente me está dando un voltaje que es ajustable, sino que también me lo está regulando. Es decir, si yo le conecto diferentes cargas, pues también debe de mantener el voltaje. Miren, por ejemplo, bueno, voy a medirlo primero para conectarle la lamparita. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, pues debe funcionar por ahí desde 12. Por ahí. Entonces, si le aplicamos la carga, vean, y voy a volver a medir el voltaje. Más que estas puntas aquí sí no me ayudan mucho, están muy cortas, las de Caimán, pero bueno, también sirven. Voy a usar las puntas largas. Entonces mido el voltaje a la salida. Y se fijan, todavía tiene, ¿cuánto tiene? 12.4. 12.4. O sea, mantiene el voltaje independientemente de que tenga carga. Entonces, así es como regula. Y bueno, pues incluso pues podemos ver aquí que ya encendió más. Ya le subí, yo creo que a unos 17 voltios. Si le disminuyo, pues es obvio que también pues va a encender menos. Aquí lo estoy viendo un poco, bueno, que muy apenas se ve que enciende. Ahí se ve, ahí sube más, baja. Y pues puedo tener diferentes niveles de voltaje, por lo que pues es lógico que va a encender más o menos. Pero aquí lo importante es que regulador mantiene el voltaje independientemente de que acá la carga sea diferente. Claro, es ajustable. Si yo lo ajusto a 5, pues se mantiene en 5. Si le pongo a 12, se va a mantener en 12. Entonces, esa es la función principal del regulador. Entonces, eso es lo que queríamos mostrarles por lo pronto. Nosotros vamos mañana a ver lo que sería parte del oscilador. Vamos a demostrarles por ahí algún oscilador, pero ahorita con lo de regulación, pues por aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Es necesario, pues, que los voltajes de preferencia, pues sean voltajes regulados. Entonces, mañana veríamos lo de los circuitos osciladores. Les digo, vamos a mostrar por ahí algunos y vamos a empezar a ver eso que también vimos ahí de teoría. Nos falta ver más acerca del 555, que su función es, pues precisamente el generar ondas o convertir la corriente que era, o a partir de corriente directa, ahora convertirla a una que sea cambiante en el tiempo. Pero eso será mañana. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí en cuestión de los circuitos reguladores integrados. Recuerden, son circuitos integrados. Si no, bueno, pues nos vemos entonces mañana a la misma hora. Mañana veremos otras cosas referentes a los circuitos integrados. Aquí estamos viendo que hay una pregunta. ¿Todo bien? Qué bueno. Muchas gracias.
¿Alguien más? Muy bien, gracias, Dechi. Nos vemos entonces mañana a la misma hora. Gracias por su atención. Gracias. Gracias, hasta luego.